Entonces ahora ya uno entiende más o menos dónde está cada cosa. Dónde está la catedral, que está encima de lo que fue la basílica. La basílica era el lugar de donde se hacían los tratos comerciales y donde se impartía la justicia. Luego llegó la cristiandad y le cambió el nombre a la basílica, o le cambió el significado de lo que significa basílica, y ahora asociamos todo basílica e iglesia. Pero basílica era un lugar público donde se hacían cosas públicas. Luego tendríamos el resto del tramo urbano, ¿ves? Colgado, ¿dónde estaría? El Palau de Benetat, el Palau de Benicarló. Fijaos las dimensiones de la pequeña ciudad. Ahora hablamos eso de 2000 habitantes, votantes con sus familias, sus esclavos y tal. O sea, es unas dimensiones bastante reducidas. Y en ese momento, cuando esta situación era la que encontramos en Valencia, pues es lo que pasó. Se produce el primer conflicto, el primer gran conflicto interno en Roma. Roma había estado creciendo, pero Roma había crecido con unos desequilibrios internos tremendos. Porque había una facción, una parte de la sociedad romana era la que dominaba, la dominante, los aristócratas, que llamaron después optimates, y había otra facción de gente que querían cosas nuevas, que querían cambios, querían progreso, querían abrir el voto a más personas, abrir la entrada en los cargos públicos a más personas y no solo a un reducido grupo de aristócratas. Y eso acabó pues, con un conflicto armado entre Sila, que era la parte de la aristocracia, el defensor de la aristocracia, y Mario, que era un hombre que quería cambios y quería reformas, ¿no?, en el mundo romano. Bueno, pues esos tortazos que empezaron en Roma acabaron aquí. Y acabaron con tanta violencia que en Roma, en lo que es Italia, no llegó a haber nunca un conflicto armado como tal, o sea, una guerra. Sí que hubo represión y sí que hubo disturbios en la ciudad, pero no una guerra. En cambio, la guerra estalló en España. La guerra estalló. Por una sencilla razón. Porque hubo un personaje, que es este, que es la portada de mi novela, que se llamaba Quinto Sertorio. Quinto Sertorio era familiar de Mario. Era un pariente. No se sabe si era, exactamente no se sabe si era primo o si era sobrino. O sea, casi todos se decantan por sobrino, pero no está claro. Era pariente, lo que sí se sabe, era familia de Mario. Y era el gobernador de Hispania. Y entonces cuando Sila saca a borrazos a Mario de Roma y hace una purga política al estilo estalinista, llaman a Sertorio a retreta, dicen: vuelve para Roma que queremos hablar contigo. Y él dice: no, yo sé que si vuelvo lo que va a pasar. Si vuelvo mi cabeza adornará el foro. Por lo tanto, como Hispania está hasta las narices de pagar impuestos a los aristócratas romanos, y aquí falta una cerilla para que prenda el incendio, él fue la cerilla. Entonces él decidió rebelar Hispania y ha pasado la historia pues como un idealista, a veces como un rebelde, porque se rebeló contra la República Romana y provocó pues, la primera guerra civil entre romanos. Quizá un visionario, porque pretendía darle la ciudadanía romana a todos los hispanos, algo que tardaría siglos en pasar, pero que al final pasó, lo cual que incorporar Hispania en bloque al mundo romano. Y eso, tener en cuenta una cosa, es que ser ciudadano romano era muy importante. O sea, aunque tú vivieras en un estado controlado por Roma, si tú no eras ciudadano romano, tú no eras nada. Eras un peregrino o no eras una persona que tenía ni capacidad de voto, ni capacidad de influencia, ni podías sustentar cargo público, ni podías enriquecerte demasiado sin que alguien te diera un toque. Entonces, concederle ciudadanía romana a todos aquellos que vivieran en territorios gobernados por Roma implicaba pues darles una garantía de estabilidad brutal. Entonces, el que alguien te prometa eso es como el papel es para todos. En el momento de decir: oiga, usted no se preocupe, que si usted me apoya, yo te doy el permiso de residencia. En bloque y en masa recaudó una ingente cantidad de milicianos dispuestos a luchar por su causa. O también un loco, porque acabó muy mal. Acabó muy mal y ahora luego os contaré. Pues quizá todo. Lo que sí que está claro es que el gran conflicto de las guerras civiles en Hispania no se libró ni en Portugal, ni en Galicia, ni en Cataluña, ni en Aragón. Se libró aquí. Y eso es una de las cosas que ni en los libros del colegio jamás lo veréis escrito. Están hechos
para que no aprenda nadie, y porque la historia antigua de Valencia se ningunea de forma casi, te diría, pues crónica. Aquí todo lo que no sea desde el 9 de octubre de 1938 en adelante no interesa a nadie. Y eso, para mí, mi primera novela, siempre dije que era una novela reivindicativa, como que Valencia existe, Y ojo, que si Valencia era grande y era una gran empresa para ser conquistada por Jaime I es porque ya había habido una inmensa Valansilla que venía de una gran Valencia. Entonces, todo tiene un porqué. O sea, si no, pues esto no hubiera sido nada. No hubiera sido un objetivo de primer nivel para un rey expansivo como fue Jaime I. ¿Qué pasó aquí? Pues una ensalada de tortazos. Pompeyo el Grande, el gran Pompeyo, que luego sería el gran rival de César, fue el encargado por la República de sofocar la rebelión de Sertorio, después de años y años de no conseguir nada, y Sertorio se plantó con sus tropas aquí. A la vez, Sertorio bajó desde Aragón, que era donde estaba él pasando el invierno, y Metelo, que era el otro general de la facción aristócrata, llegó desde la ulterior, o sea, desde lo que hoy es Andalucía, con otro ejército más, para desafiar entre los dos ejércitos, el de Pompeyo y el de Metelo, a Sertorio. Además, Sertorio había cerrado un acuerdo de colaboración con las mayores sanguijuelas de la antigüedad, que eran los piratas cilicios. Estos tíos eran los que dominaban el Egeo, eran los absolutos amos del Egeo, y que además eran la fuerza de choque mercenaria de un rey enemigo de Roma, archienemigo de Roma, que era Mitrídates del Ponto, lo que hoy es Turquía. Bueno, este Mitrídates, solo para que os hagáis una idea de qué tipo estamos hablando, organizó en una noche la muerte de 80.000 romanos. Hombres, mujeres y niños. Se llaman las vísperas asiáticas. Desde entonces, claro, Roma lo tenía fichado como este tío, nadie se atreva ni siquiera a mandarle ni correspondencia oficial. No, pues Sertorio cometió el grave error de, en su intento de hacer una pinza contra Sila, desde Asia y desde Hispania, firmar un tratado con Mitrídates, y Denia se convirtió en la base de los piratas, que luego ya en época árabe volvería a ser. Es que esto ya no suele ser, las cosas suelen venir por algo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la rebelión? Bueno, esta es una de las fotos que a mí más me impactó. En principio, a mí es una de las fotos que me dio alas para escribir mi novela Valencia. Ese es un esqueleto de los que se encontraron en la Almoina. No solo uno, hubo más. Hay 11. Se encontraron 11 esqueletos, de los cuales algunos presentaban síntomas de tortura terribles. En este caso, el que veis ahí con la barra de medición del arqueólogo, le faltaban los 2 pies y tenía un pilum. Pilum es una lanza, una jabalina arrojadiza romana incrustada donde la espalda pierde el nombre. Lo cual murió empalado. Y le cortaron, además le habían cortado los tobillos. Entonces, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué ese ensañamiento, ¿no? con tal? Bueno, pues parece ser que cuando Pompeyo entró en Valencia, lo que quiso hacer un escarmiento de tal calibre para que ya nunca más ninguna colonia itálica en Hispania se le ocurriese la feliz idea de rebelarse contra Roma. Porque Valencia era, desde el principio había sido una firme seguidora de Sertorio, desafiando a la República Romana, y Pompeyo quiso hacer aquí algo tan espeluznante para que desde ese momento sofocar cualquier intención de los colonos romanos o de los indígenas de seguir apoyando a la rebelión de Sertorio. De hecho, este esqueleto es uno de los personajes de esta novela. Yo tengo que contar la historia de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué acaba así? ¿No? Después de tanta lucha, ¿cómo es que su final es ese? Eso sería otra imagen ideal de cómo fue Valencia en aquel momento y del lugar donde se encontró el esqueleto. Como veis, marca lo que hoy es más o menos el solar de la Almoina, ¿eh? Sería el foro y la Plaza de la Virgen es prácticamente el mismo, o sea, ha sido plaza durante 2000 años. Y ese tesorillo se encontró en la calle del Salvador
y está fechada. La moneda más moderna, podemos decir, es del 79 a.C. Por lo tanto, este tesorillo es de alguien que en vísperas del asalto de Pompeyo escondió el dinero que tenía antes de que se lo picaran los asaltantes, y debe morir, porque si no lo hubiera llevado. Por lo tanto, si lo hemos encontrado nosotros es porque no sobrevivió al asalto de Pompeyo. Y tenía 120 denarios, o sea, tenía un dinerillo, Y ya digo, monedas de todo tipo. Algunas de esas que habéis visto de Valencia se encontraron en ese tesorillo, ¿no? Con lo cual, es curioso porque en esas monedas hay una colección de medio Mediterráneo. Eso implica el movimiento comercial que tenía Valencia en aquel momento. O sea, al estar tan bien colocada como estaba, porque era la vía, lo que luego sería la vía Augusta, la carretera que iba desde Cádiz hasta Roma, con el mar cerca, con un puerto fluvial donde el Turia lleva mucha más agua que hoy, El Turia no tenía impedimentos y en invierno y en otoño llevaba un caudal fuerte, con lo cual los barcos subían desde el mar hasta Valencia, con lo cual era una ciudad muy bien colocada, con excedentes agrícolas, y bueno, la fortuna hasta este momento había sido propicia, hasta este momento. La fecha clave en todo este conflicto que hubo es el 75 a.C. En el 75 a.C. cae Valencia, y en el 75 a.C. se produce la gran batalla campal entre las dos facciones, entre los rebeldes populares y la aristocracia, los optimates. Y esa batalla se produce muy probablemente, aunque nadie pueda decir al 100% que sí, pero muy probablemente en Albalá de la Ribera. Con lo cual, no demasiado lejos de aquí. Y es una batalla de proporciones titánicas, Son 30.000, hablamos de 30.000 efectivos por cada bando, O sea, 60.000 romanos formados, como la película de Espartaco, que la habéis visto, pues imaginaos eso ahí, en la ribera, entre Alcira y Albalá. Una de las grandes batallas de la historiografía romana. Y la batalla se saldó en tablas.